Bueno, muy buenas noches a todos. Pues el día de hoy vamos a hablar de la evaluación de potencial de respuesta a volumen con otras variables arteriales. Pues el propósito de esta charla es evaluar si hay alguna utilidad en alguna de estas charlas, en alguna de estas variables para poderlas interpretar en el escenario clínico. Y yo creo que todos nos hemos enfrentado a algo que pues ya hoy podemos denominar que es la dualidad de la fluidoterapia. Y es básicamente pues definir a qué paciente se beneficia o no se beneficia de la reanimación hídrica, cuánto volumen le va a poner. Y eso pues conlleva también algunas series de implicaciones, como lo es pues una adecuada reanimación, pues va a tener una adecuada sobrevida al paciente, vamos a tener una adecuada valoración hemodinámica, pero una sobrecarga pues nos va a traer más complicaciones, mayor estancia hospitalares y asociado con mayor mortalidad. Y a veces este panorama de la eficacia de estas intervenciones que hacemos a través de ultrasonido puede verse muy lejos de llegar a ser como una regla universal. Sin embargo, a lo que vamos hoy, yo siento que ya nos hemos estado aproximando cada vez y cada vez más a, a qué tipo de variables nos sirven para evaluar esta respuesta a fluidos. Adicionalmente, siempre hay que tener en cuenta la premisa de que solo aproximadamente el 50% de los pacientes críticos con inestabilidad hemodinámica son respondedores a fluidos. Y típicamente se ha catalogado que la respuesta a estos fluidos va a presentar una variación en del 10 al 15% de las variables que deseemos evaluar. Ahora bien, durante el tiempo que ha transcurrido, pues, este tipo de valoración de respuesta a volumen, inicialmente, pues, se pensó en la presión venosa central, se pensó en la presión de oclusión de la arteria pulmonar y, pues, a lo largo del tiempo vimos que esto, pues, fue cayendo en desuso o, pues, en reproducibilidad o en aplicabilidad como respuesta a volumen. Adicionalmente, pues fueron emergiendo otros elementos como lo fue la elevación pasiva de las piernas, la variabilidad de pulso, de presión de pulso y la variabilidad de volumen sistólico, que son unas variables que podemos medir y han ido aumentando pues el rendimiento de esta interpretación de lo que es la respuesta a los fluidos. También inicialmente pues el interés se centró mucho en lo que fueron las variables venosas, la vena cava inferior, pues evaluando sus diámetros y esto pues se corroboró pues, o bueno, se usaron más que todo fue variables estáticas y a pesar de su popularidad pues la fiabilidad de la vena cava inferior es cuestionable, como lo sabemos hoy. Y muchos metaanálisis o pues varios estudios también han revelado pues la heterogeneidad de este tipo de mediciones cuando no se parametrizan de una forma adecuada. Entonces, teniendo en cuenta la fisiología y la variabilidad de estos flujos venosos, también esto va a representar pues un cambio como en el paradigma. También vimos en la clase pasada pues, que la evaluación arterial no invasiva a través de la carótida pues, se centra básicamente en tres mediciones, que es el tiempo de flujo corregido, la variación de la velocidad pico del flujo de la carótida y el cambio de la velocidad pico en el Doppler carotídeo. Y en algunos estudios por sensibilidades agrupadas se ha llegado a detectar a casi hasta el 79% con una especificidad del 85%. Pero como vimos en las clases pasadas, esto va a representar algunas limitaciones en cuanto a la variabilidad que pueden presentar estos pacientes en respiración espontánea y también va a presentar bastantes limitaciones en cuanto a la adquisición de las imágenes por técnica. Entonces, pues lo que buscamos el día de hoy es hablar acerca de esas variables arteriales diferentes a las que hemos mencionado previamente y a las venosas, a ver si podemos resolver la pregunta de si alguna de estas nos puede ayudar a evaluar la respuesta a volumen.
Y acá empiezo pues hablando de la variabilidad del BTI y de la variabilidad pico de la aorta. Eh, Hay estudios, este es un estudio, es una revisión donde pues se buscaba evaluar pues, los parámetros que se utilizaban para evaluar la respuesta a volumen a través de ecocardiografía transtorácica en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, teniendo en cuenta pues, la ley de Fran Starling, que la predicción de respuesta a volumen en un reto de fluidos y los índices o los deltas o las diferencias de estos volúmenes va a representar un cambio en la interpretación que nos va a proveer información acerca de la respuesta a fluidos. Y esto pues no solo va a depender como tal del fluido que se aplique, sino también va a depender de la función ventricular y esa capacidad pues de responder a los fluidos. También hay varios estudios donde se ha basado pues, la variación de la presión arterial como, eh, como un método de medición de esa variabilidad en la respiración como posibilidad de respuesta a fluidos. Entonces, pues acá nace algo que ya hemos tocado previamente y lo menciono acá porque pues para mí hace parte de una de las variables arteriales y es la respuesta a volumen a través de la medición del BTI. En pediatría, pues se ha utilizado mucho lo que es la velocidad pico aórtica y pues en adultos es la variabilidad del BTI que pues se ha correlacionado con la variabilidad del gasto cardíaco, del volumen sistólico y esos deltas pues lo que han proporcionado es esa capacidad de respuesta a los fluidos y que a hoy en día pues tiene una mayor o pues son como los que mayor correlación pueden tener en los escenarios clínicos. E incluso pues se han valorado posibles algoritmos en los cuales pues se involucre esta variabilidad, pues buscando en los pacientes adecuados y descartando pues los que no cumplan estas condiciones como propuestas de monitoría de la respuesta a volumen en estos escenarios. Entonces, incluso involucran variables cualitativas que ya hoy en día a veces se pueden llegar a debatir, teniendo pues la posibilidad de la inteligencia artificial y la combinación pues de las diferentes medidas que nos puede dar una mayor certeza en cuanto a la respuesta a volumen. Entonces, pues este algoritmo también me llama la atención porque es más o menos del 2017, 2018, si no estoy mal, donde pues ellos evalúan pues signos de hipovolemia como posible respuesta a líquidos, encontrando pues el famoso kissing ventricular, que es cuando esas paredes del ventrículo uno las ve que se besan o que se coaptan, pues como similando o representando pues que hay una falta de fluido a nivel pues del ventrículo. También podemos ver unos ventrículos que van a estar hiperkinéticos y unos ventrículos derechos que pueden estar pequeños o colapsados o hiperkinéticos, pero como lo digo, esa valoración cualitativa ya hoy en día pues puede ser también debatida. Entonces lo que se busca también es descartar pacientes que tengan condiciones anormales que no nos permitan evaluar adecuadamente eh, esta función ventricular y por ende relacionarla con la posible respuesta a fluidos, como son las arritmias, las condiciones valvulares, las fallas cardíacas derechas, la falla ventricular izquierda, la falla diastólica e incluso pues mirar en los pacientes que algunos estaban con respiración espontánea, como lo vemos en algunos estudios, o bajo ventilación mecánica, pues que también es importante tener esto al momento de hacer una respuesta a fluidos. Básicamente, pues lo que vamos a buscar es una variabilidad, un aumento sí, en la variabilidad del volumen del, del volumen sistólico mayor al 12%, pues teniendo en cuenta pues estas mediciones ecocardiográficas
A través pues también del BTI, también lo podemos encontrar con una variación respiratoria mayor al 20% y una variabilidad de cardíaca mayor al 12%. Hablan del índice de extensibilidad de la vena cava y el índice de colapsabilidad, pero pues ya lo hemos debatido o lo hemos discutido previamente como pues potenciales respuesta a fluido y sabemos que se puede llegar a quedar corto. Y vuelven y mencionan la valoración de la tolerancia a los fluidos. Y esa valoración de la tolerancia a los fluidos, pues también las podemos evaluar o correlacionar con esas presiones de llenado aumentadas que las podemos calcular a través de la relación EA, EE', y esto pues nos puede llegar a generar un riesgo de que estos pacientes pues generen un edema pulmonar y por ende tal vez no sea aconsejable hacer pues una respuesta a fluidos. Eh, si bien o mal acá pues mencionan que esto pues tiene unas valoraciones que pueden ser dinámicas en los estudios originales, pues hacen referencia a que estas valoraciones usualmente pueden ser únicas en la valoración inicial, pero podemos guiar nuestras terapias a través de estas valoraciones dinámicas. Y es así también como pues, la valoración o la variación del BTI como respuesta a fluidos en el choque séptico, pues ha generado una buena correlación en cuanto a esta parametrización. Por ejemplo, en este estudio de 44 pacientes, lo que se buscó pues, fue correlacionar también esas variables del índice cardíaco y del BTI en relación también con la respuesta a fluidos. Y vemos acá que en los grupos se comportan tal cual como lo hemos dicho en las premisas, o bueno, similarmente a la premisa de que hasta el 50% de los pacientes críticos pues, pueden ser no respondedores a volumen. Y esto pues genera eh, un comportamiento en los diferentes estudios que vamos a ver más adelante. Para este estudio incluso, pues ellos calcularon unas áreas bajo la curva muy buenas para esta variabilidad del volumen sistólico, que lo podemos calcular a través de las variables arteriales ecocardiográficas, incluso comparadas con la variabilidad de pulso en estos escenarios. Y esto pues nos confiere tal vez una herramienta adicional de valoración de respuesta a fluidos. Ahora bien, entrando a otro tipo de escenarios como son las arterias periféricas, vamos a hablar de la arteria braquial, que podría ser una ventana periférica más accesible para la valoración de la respuesta a fluidos. Eh, este estudio de Manuel Ignacio Monge, que también pues, ha sido mencionado en charlas previas, fue un estudio para valorar el desempeño de la variación de la velocidad máxima de la arteria braquial tras la administración de 500 cc de coloides con uso de monitoría avanzada del gasto cardíaco que pues previamente no se había hecho pues como con esta monitoría y se tuvieron en cuenta 38 pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Ellos estaban bajo ventilación mecánica con unos parámetros que eran pues, relativamente basales y se descartaron los pacientes que podrían tener sobrecarga hídrica. Estos fueron excluidos. Se consideró que estos pacientes estaban en choque cuando tenían una presión arterial sistólica por debajo de 90, aumento de la necesidad de los vasopresores, el gasto urinario disminuido eh, y el llenado capilar lento o pues moteados. Dentro de las variables de las características de esta población, pues principalmente podemos resaltar lo que son pues los parámetros ventilatorios, ya que pues en este escenario, esta valoración de la velocidad pico de la arteria braquial se hizo en pacientes que estaban bajo ventilación mecánica invasiva. Entonces también se clasificaron en cuanto a respondedores y no respondedores, incluso pues se compararon con la variabilidad de pulso radial y la variabilidad del volumen sistólico a través del sistema Vigileo
encontrando pues que para este estudio, en estos pacientes con esas condiciones, se encontraba pues que una respuesta a volumen se consideraba mayor al 15%, teniendo en cuenta pues principalmente estas ecuaciones de la variabilidad del pico sistólico, donde pues se evaluaba la velocidad máxima menos la mínima sobre la velocidad máxima más la mínima sobre 2 multiplicado por 100. Y este resultado mayor al 15% pues nos confería un valor predictivo positivo del 93% con un valor predictivo negativo del 78% y un área bajo la curva del 0,88. Incluso pues acá viéndolo comparado con otras variables, pues tendría un rendimiento que sería pues razonable a tener en cuenta en nuestra práctica clínica. Entonces, uno de los mensajes claves para este estudio fue que la respuesta a los fluidos se puede evaluar de forma fiable mediante la evaluación del Doppler del delta de la arteria braquial, de la velocidad pico de la arteria braquial en pacientes con ventilación mecánica de insuficiencia circulatoria aguda con los parámetros que previamente mencioné. El valor predictivo para este fue de la variabilidad de la velocidad pico de la arteria braquial para evaluar la respuesta a fluidos fue similar para la variabilidad de pulso y la variabilidad de flujo de volumen sistólico a través del sistema Vigileo. Y acá un valor superior al 10% predijo una respuesta a fluidos con una sensibilidad del 74% y una especificidad del 95%. Entonces, pues este estudio pues, nos abre el panorama en cuanto a que la medición de esto pues va a poder, podría llegar a ser una herramienta útil a la cabecera del paciente en pacientes que de pronto no podamos determinar el BTI. En teoría, pues uno pensaría que entre más cercano esté al corazón, pues de pronto tal vez se podría asimilar más, eh, pues o más reproducibles los resultados. Sin embargo, pues también hay estudios donde se pueden, digámoslo, contradecir estos resultados debido pues a la variabilidad, a la variación técnica que hacen para la medición de este tipo de estudios, teniendo en cuenta pues los parámetros del ángulo Doppler, la técnica que se utilizó, donde se midió, y esto pues puede llegar a generar a cierto grado de variabilidad. Este estudio también lo habíamos visto en algunas charlas pasadas, donde se buscó correlacionar la velocidad pico, la variación de la velocidad pico de la arteria braquial con la variación de la presión de pulso a través de la arteria radial en pacientes que estaban bajo ventilación mecánica. Y este estudio fue llamativo porque en teoría fue realizado por residentes de medicina interna y esto pues teniendo en cuenta la poca experiencia de los operadores, que de pronto se buscaría que este tipo de variables y todo lo que hagamos en estos escenarios clínicos sean simples y reproducibles para las personas que no tienen tanta experiencia en este tipo de mediciones para poder hacer conductas con base a esto. Y este estudio es llamativo por eso, porque pues se encontró unos índices, perdón, unas correlaciones interesantes a favor de esa variación de la velocidad pico como una respuesta a volumen con unos valores predictivos positivos del 91% y unos valores predictivos negativos del 95%, que pensaría pues uno que esto sería lo ideal en este tipo de intervenciones. Sin embargo, pues también hay bastante variabilidad en varios estudios en cuanto a a la predicción de respuesta a volumen. E incluso pues acá pues los pacientes se consideran con una variabilidad pico de la arteria braquial como respondedores mayor al 16% y para este estudio pues fue estadísticamente significativo de estas mediciones, que eso también pues se lleva a la práctica clínica, se podría llevar a la práctica clínica.
Después vemos este estudio del American Journal of Emergency Medicine, donde se busca explorar el mejor predictor de respuesta a volumen en pacientes con choque séptico. Y ellos hacen pues como un análisis estadístico de regresión, si no estoy mal, donde pues buscan evaluar diferentes variables, aunque personalmente pues comparando variables que de pronto no miden lo que deberían medir, ven que la variable pico de la arteria braquial pues realmente tiene un comportamiento que podría llegar a ser útil en estos escenarios con una sensibilidad del 70%, una especificidad del 80%, que fue estadísticamente significativo, pero vamos a ver que hay otro tipo de variables como la variabilidad Doppler carotidia respiratoria que también puede tener una correlación, pero por ejemplo vemos acá que hay unos índices de vena cava o una variación respiratoria de la vena cava inferior que lo consideran también estadísticamente significativo y como bien hemos hablado, pues esto también es muy debatible. Entonces, pues también se ha buscado evaluar pues también esta respuesta a fluidos en cuanto a la elevación pasiva de las piernas en choque séptico en, eh, en estos escenarios clínicos. Y este estudio es interesante porque combinó lo que fue la variabilidad del volumen sistólico con la variabilidad de la velocidad pico de la arteria braquial y adicionalmente también sumó pues la elevación pasiva de las piernas. Esto fue un estudio que hicieron como en tres fases donde inicialmente se evaluaba la respuesta a volumen con retos de fluido y también con la elevación pasiva de las piernas. Entonces, en este estudio podemos tal vez correlacionar que esa variabilidad del volumen sistólico se podría relacionar con esta variabilidad pico de la arteria braquial y por ende tal vez pueda ser uno de los predictores de respuesta a volumen en este escenario. Eh, esto básicamente se hizo porque ya habían antecedentes de estudios donde esa precisión de estas mediciones no eran o tenían un comportamiento que no era tan bueno, eran casi deficientes y este estudio pues buscó pues el valor de esa evaluación ecográfica del Doppler de la velocidad pico braquial y los cambios inducidos a través de la elevación pasiva de las piernas y esto pues podría predecir la respuesta a volumen en los pacientes con un choque séptico. Acá el aumento del 15% se consideró pues con una correlación pues estadísticamente significativa y el comportamiento también de las áreas bajo la curva pues podría ser pues aplicable. En cuanto a las ventajas y limitaciones de esta arteria braquial, pues la principal ventaja es que su naturaleza no invasiva y su accesibilidad permite ampliamente estar disponible y pues se considera que es una técnica relativamente fácil de aprender, como lo vimos en el estudio de los residentes de medicina interna, requiriendo una experiencia mínima en comparación con la ecocardiografía avanzada. Entonces la aplicabilidad clínica de esto pues se extiende en cuanto a los escenarios tal vez donde usted no pueda evaluar un BTI o una variable ecocardiográfica en pacientes incluso con un tórax abierto, pero pues obviamente esto va a requerir de validación de varios estudios porque la mayoría se han hecho pues es un choque séptico. La principal desventaja o las limitaciones a las que pues, nos podemos encontrar es que esto eh, la interacción corazón-pulmón, todo, pues esta respuesta se ha basado precisamente en esa interacción corazón-pulmón y su utilidad se limita a pacientes profundamente sedados con ventilación mecánica controlada y en ritmo sinusal. El flujo de la arteria braquial es particularmente sensible a la influencia mecánica de la contracción muscular, lo que podría requerir una sedación profunda o una parálisis para obtener unas mediciones fiables.
Si bien el análisis de rendimiento diagnóstico revela un importante matiz entre la especificidad y una muestra sensibilidad, en este estudio, pues como lo que más se correlacionó fue que la velocidad pico de la arteria braquial mayor al 10% podría ser un fuerte indicador de respuesta a volumen. Sin embargo, un resultado negativo no puede excluirla de manera fiable. Entonces, pues queda también como en un rango gris o bueno, una zona gris que requiere pues más estudios para poderla validar. Ahora bien, hablemos, hay estudios donde han evaluado la arteria radial y es porque basados en las evidencias de las mediciones del tiempo de flujo corregido de la arteria carótida y de la braquial, así como la variación respirofásica de la velocidad pico de flujo sanguíneo, pues son valiosas en teoría para predecir esa respuesta a fluidos en los pacientes que se encuentran con ventilación mecánica invasiva. En este escenario, pues se realizó un estudio donde pues, se buscaba evaluar el rendimiento de estas mediciones a través de la arteria radial. Sin embargo, pues este fue hecho en pacientes con patología ginecológica, quirúrgica, que pues pues fueron llevadas a procedimiento bajo ventilación, pues bajo, o sea, se da analgesia, pues obviamente intubación mecánica. Acá pues también se consideraron como una variabilidad de la velocidad pico calculada para la arteria radial, también mayor al 15% como una respuesta favorable a fluidos. Eh, Ellos también calcularon el tiempo, se me olvidó el nombre, el tiempo el tiempo de flujo corregido, también encontrando pues con base en la ecuación que esto podría llegar a ser también predictor de respuesta a volumen, teniendo en cuenta pues los mismos parámetros de una adecuada medición, una adecuada caja, una adecuada volumen muestra, que es como se debería realizar estas mediciones. En este grupo, en este estudio también se encontraron que el 50% de los pacientes también eran respondedores a volumen, mientras que en otros no, pues el otro 50% pues no era respondedor a volumen. Eh, ¿Qué podemos destacar de este estudio? Es que la variabilidad pico de la arteria radial, pues en este estudio se correlacionó con una sensibilidad, una especificidad, pues relativamente buenas, con un índice de correlación, pues un poco regular. Y esto se debe principalmente a, bueno, a que los puntos de corte tal vez no fueron pues tan óptimos o dejaron cabida a valores que se escapaban de estas zonas donde pues podíamos tener verdaderos positivos o falsos positivos que podrían ser respondedores a volumen y deja pues un rango que es pues muy variable en cuanto a esa zona gris de posible predicción de respuesta a volumen. Entonces el comportamiento de esto pues se vuelve un poco heterogéneo en cuanto a estas mediciones. En cuanto a los resultados, pues mostró un área bajo la curva de 0,81 para este estudio con un umbral del 14,2%, arrojando pues una alta tasa de sensibilidad, pero una baja especificidad. La, la velocidad de tiempo corregido radial mostró también un área bajo la curva del 0,80 con un umbral de 336,6 milisegundos, arrojando una sensibilidad del 75,3% y una especificidad del 75,9%. Y la variabilidad de pulso no invasiva para la comparación, en comparación, fue pues del 0,84 en la misma población. Entonces, pues, en cuanto a las ventajas de la arteria radial, es que es extremadamente accesible y superficial. La técnica es no invasiva y puede realizarse lejos del campo quirúrgico en muchas cirugías. Además, el uso de ultrasonido para guiarla puede ser útil en este escenario.
La canulación de la arteria radial pues está bien establecida, ha demostrado mejorar las tasas de éxito y reducir complicaciones, lo que indica que la visualización del vaso es generalmente factible. Sin embargo, en cuanto a las limitaciones, vamos a ver que como es una arteria pequeña y a veces puede estar susceptible a tortuosidades, a calcificaciones y muy distal al corazón, puede estar sujeta a esos mismos cambios o incluso mayores efectos de confusión en cuanto al tono vasomotor periférico que el de la arteria braquial. Y gran proporción de los pacientes que caen en la zona gris sugieren pues, que puede haber una baja relación donde la verdadera señal hemodinámica de la variación del volumen sistólico se ve oscurecida por la variabilidad fisiológica periférica y un error que puede estar sujeto a la medición por parte de nosotros. En cuanto a la arteria femoral, pues traje pues parte, pues un estudio pues relevante en cuanto a que también hay presentaciones muy heterogéneas en cuanto a estas mediciones. Sin embargo, cuando uno se va a analizar fisiológicamente cómo el comportamiento del flujo a través de una arteria eh, femoral, sabemos que a medida que éstas se van alejando del corazón, pues van perdiendo parte como de su potencia y esa transmisión de las ondas, pues también se va a ver alterada y no siempre se va a correlacionar con lo que está pasando a nivel cardíaco. E incluso, pues, este estudio es, donde se incluyeron 33 pacientes, pues, en este caso, se recopilaron 51 casos y ellos también les hacían unas mediciones del flujo sanguíneo carotídeo y del flujo sanguíneo femoral. A veces los hacían como en el mismo día y, y este estudio pues reveló pues que el rendimiento para evaluar la respuesta a fluidos en estos escenarios pues era muy bajo. E incluso pues para elevación pasiva de las piernas, si lo vamos a hacer en un Doppler femoral, pues definitivamente el rendimiento de esto también va a ser pues, mm, pues malo, porque pues teniendo en cuenta la técnica, pues esto va a variar mucho en el comportamiento del flujo femoral. Y esto genera pues heterogeneidad en los estudios e incluso pues des- se, con- se contrarea o pues hace un análisis donde incluso acá pues dicen que la carótida y el Doppler femoral pues no sirven para hacer respuesta a volumen con la elevación pasiva de las piernas. Entonces, pues vuelve y juega que hay una heterogeneidad en cuanto a los estudios. Entonces, con base a la evidencia para el uso del ultrasonido para la arteria femoral para predecir la respuesta a fluidos, es de la más escasa que hay ahorita en la literatura y es de la menos favorable entre todos los sitios arteriales diferentes a la carótida. O sea, por ende, pues podría tener menos relevancia en cuanto a nuestros escenarios clínicos por el momento. Hay estudios donde han evaluado como el flujo sanguíneo femoral e incluso el tiempo corregido también del flujo sanguíneo femoral, pero pues estos tampoco han tenido una buena correlación en cuanto a eso. Casi que estadísticamente se vuelve como una moneda al aire o al azar porque no hay forma de correlacionarlo ínfimamente con una respuesta a volumen en este escenario. Y pues la evidencia pues sigue siendo escasa y su suplementación en la práctica clínica pues no debería hacerse de forma rutinaria. La explicación tal vez de esto es pues, que la razón fisiológica de este fracaso va a radicar en la redistribución no uniforme y como sabemos a veces en los pacientes con choque o choque y dependiendo del choque pues la redistribución de estos flujos no van a ser de forma uniforme porque sabemos pues que en el choque séptico hay una alteración de la microcirculación y estos flujos se redistribuyen y en el choque hipovolémico pues también va a haber puede haber vasoconstricción
pues desviando estos flujos más que todo a los órganos vitales, y esto genera pues una variabilidad en estos escenarios. Y el estado de choque pues afecta la variabilidad de ese flujo o esa redistribución. Adicionalmente a eso pues súmele las técnicas para poder hacer eh, estas mediciones. Entonces, pues con base a esto, pues definitivamente tal vez la arteria femoral no sea un buen parámetro para la respuesta a volumen. Ya hay estudios que pues andan corriendo o pues hay algunos estudios pues que principalmente han evaluado otro tipo de Doppler como es el Doppler esplénico. Pues ese estudio lo que buscó fue evaluar los índices de resistencia, pero esta vez para predecir el riesgo de choque, pues que en realidad sí tuvo algo de correlación, pero no evaluaron lo que era como la respuesta a volumen. Tal vez intuían que al predecir la respuesta a choque, pues seguramente podría ser respondedor a volumen y es algo que se tiene que ir estudiando mucho más a profundidad, o hay brechas de conocimiento que podríamos explorar más adelante con estos escenarios. Y eso pues nos genera algo útil en la práctica clínica. Ahora bien, este estudio es un metaanálisis que salió hace 2 días, donde evalúan pues, la respuesta a volumen con las mediciones en parámetros dinámicos. Eh, y lo traigo a colación fue porque ellos, las principales mediciones que hicieron fue a través de la elevación pasiva de piernas y la variabilidad del gasto cardíaco, el volumen sistólico y pues, de los parámetros ecocardiográficos. ¿Y qué demostraron ellos? Que las terapias dirigidas a través de estas mediciones, ¿sí? Podrían llegar incluso a reducir la mortalidad en los pacientes, y también favorecer el balance hídrico, pues que sabemos que eso se asocia a mayor mortalidad, mayor complicación y mayor estancia hospitalaria en nuestros escenarios clínicos. Esto fue pues básicamente en pacientes con sepsis y en choque séptico, y es un estudio pues que nos corrobora tal vez que estas variables siguen siendo las mejores o las más vigentes a hoy en día. Acá ellos hacen mucha relevancia en cuanto al estudio de Chen, donde pues la monitoría del gasto cardíaco incluso se realizó por Doppler transesofágico, y los principales mediciones se hicieron a través del el reto de volumen, la elevación pasiva de piernas y algunos con transfusión de sangre. Y como que trataron como de organizar o establecer unos puntos de corte que fueran similares o en la elección de los estudios, encontrando pues que estos pacientes pues les iba en teoría bien. Ahora pues vean que acá pues lo que se hizo fue ecocardiografía transtorácica y transesofágica. Y esto también requiere un entrenamiento para poder hacer una adecuada medición, que tal vez es en lo que de pronto se podría llegar a fallar, pero pues ya hoy en día con las herramientas de inteligencia artificial podría llegar a cerrarse un poco más esa brecha de ese conocimiento. Y ya para terminar, pues en cuanto a las conclusiones, la variable pico aórtica puede ser útil en la población pediátrica, y es donde más se ha utilizado eh, en este escenario. El delta o la variabilidad del BTI, el volumen sistólico y el gasto cardíaco siguen siendo una variable confiable en la predicción de respuesta a volumen cuando se hace bien y se interpreta bien y se contextualiza bien. Se tienen que cumplir también las condiciones clínicas necesarias para que las otras variables, como las que no son de mediciones ecocardiográficas, puedan tener alguna utilidad, como lo es la arteria braquial, que podría ser una variable útil, y la evidencia pues aún es cuestionable en estos escenarios. Se requieren más estudios donde podamos, digámoslo, estratificar adecuadamente esta respuesta a volumen con estas variables arteriales, o definitivamente pues ya, pues no desecharlas, sino
pues enfocarnos tal vez en las que de verdad sí tienen como un valor pronóstico que podría ser útil en los escenarios clínicos debido a su fácil medición, fácil acceso y en las diferentes patologías que podamos encontrar. Y eso es lo que les traía para el día de hoy. Muchísimas gracias. Quedo atento a comentarios, dudas. Bueno, Carlos, muy bien, muchas gracias. ¿Qué dudas te quedaron primero? Que yo tengo algunos puntos interesantes para que entremos en discusión y luego escuchamos a Brian a ver qué comentarios tiene o qué perspectivas tiene al respecto. Pues me quedó, por ejemplo, duda en cuanto a la variabilidad pico-aórtica. Esa, pues vi que la mencionaba mucho en pediatría, no la vi como en adultos y no me quedó claro si quedaba igual que la variabilidad picosistólica medida a través del BTI o se hace la medición más anterior porque no lo vi que lo explicaran. O sea, no sale como una explicación muy explícita de cómo hacer este tipo de mediciones en este escenario. Y yo lo interpreté que es igual que al aplicar 5 cámaras podría hacerse la medición, pero si me dicen que es de la velocidad pico aórtica, pues yo me imagino que es sobre la aorta. Y pues la del BTI, pues sí es la que hacemos normalmente nosotros en la práctica clínica. Ok, sí, es sobre la velocidad en la aorta, que uno la pudiera, sino que en los niños como la ventana es tan fácil entre comillas, porque tiene sus consideraciones en algunos escenarios. El BTI a veces no es tan sencillo por el tamaño obviamente si uno puede ajustar para ampliar el trazo y sacar el BTI se podría, pero se ha estandarizado más fácil la medición de la velocidad pico, pero ya vamos a hablar un poquito más que qué medida, el concepto que hay detrás de la variabilidad, o sea, el concepto de variabilidad, de cómo fue que llegamos hasta allá, para entender un poco más el escenario. Brian, comentarios, preguntas. No, profe, comentarios, pues creo que como Carlos, creo pues, que sería interesante explorar escenarios que faltan, ¿cierto? Y ampliar un poquitico pues el número de pacientes para sacar conclusiones y que uno pudiera controlar pues todas las variables, por ejemplo, pues en las braquiales y en las radiales, que sería muy interesante explorarlos pues en pacientes cardiovasculares o en otros grupos de pacientes pues críticos, que hasta ahora pues no hay estudios. De estas variables arteriales diferente a los que ya hemos visto, o sea, de las que tocó hoy Carlos, ¿cuáles considera Carlos que son las menos malas o las mejores Las para aplicar? menos, la muy mala es la femoral y las menos malas la braquial y tal vez la radial, pues por su similitud o por su similitud más con la braquial. Y como vimos la anterior clase, parte de lo de la carótida, pues también podría, dependiendo, no tener, pues hay mucha variabilidad también en lo de la carótida. Yo pensaría en que la menos mala podría ser la braquial en cuanto a estas posibles mediciones, porque pues es una de las que más se ha descrito, es la que más hay como evidencia. La reproducibilidad fisiológica podría tener sentido y sí, lo que usted dice, de pronto es importante diferenciar eso del concepto de la variabilidad, del BTI por ejemplo, de la braquial, porque también había estudios de BTI de la braquial que pues tampoco, eso no les dio. Entonces, como que traté de traer como lo más relevante que de pronto pudiéramos utilizar nosotros en la práctica clínica. ¿Y por qué te gustó más la de la braquial? ¿Qué te llamó la atención de la braquial para que sea esa la que me respondas? O sea, ¿qué te sedujo de esa? Pues Si me quieres, ponga ahí sedujo, el estudio, ponga ahí, proyecta ahí el estudio.
¿El estudio o la diapositiva? Sí, la diapositiva, la diapositiva. Pues que, pues, este estudio, es que creo que había uno antes, yo no me acuerdo si fue uno que no hicieron con gasto cardíaco y después el anterior lo hicieron con variabilidad de pulso, si no estoy mal, o el TAPP, no me acuerdo. Pero este pues ya tomó más relevancia de lo que es el gasto cardíaco, que se volvió como el gol estándar de las mediciones ecocardiográficas para evaluar el desempeño. Y en los pacientes que están ventilados con las condiciones adecuadas, pues este podría llegar a ser un escenario que puede ser útil en ¿Con qué cuanto se midió el gol estándar de ese? este con el vigileo, con el gasto cardíaco, el Flotrax, si no estoy mal. ¿Qué opina Brian ahí con eso que estamos hablando? Que son peras y manzanas. Profe, es que tanto el Vigileo como el Flocktrack tienen muchos detractores, pues cierto, y eso fue una pelea de años, tratar pues como de homogeneizar las medidas. Entonces, si esa es la medida estándar de comparación, creo que habrían muchos errores. Mm, ¿Listo? Entonces empezamos por ahí. ¿Contra quién estamos comparando? ¿Cierto? Ya ahí empieza a tener una pequeña dificultad eh, que digamos que para el momento que se hace el estudio está perfecto. Bueno, ujú. no perfecto, está un Mejor. poquito menos que perfecto, pero ya empezamos a tener dificultades. Pero listo. Digamos que ese fue uno de los puntos en ese momento bueno, pero cuando uno empieza ya como que se sienta ya con calma, tranquilo, un domingo relajadito a mirar, ya sin la presión de una charla, uno dice, caramba, pero de pronto y no es, ¿sí? Entonces, por eso no es que sea el mejor, pero tampoco es el peor, Ujú. este estudio, ¿sí? Y lo otro es, ¿qué midieron? ¿Velocidad o BTI? Ellos midieron BTI, si no estoy mal. No, devuélvase, ahí en el título dice. Velocidad, perdón. ¿Listo? Que es lo que usted me estaba preguntando ahora en pediatría, que es que mide velocidad pico, ¿no? También en la braquial se mide lo mismo, en la radial se mide lo mismo. Entonces, porque es que el concepto no se trata aquí ya buscar la fórmula para calcular un volumen eyectado, que es lo que es el principio del BTI, que es la distancia que se recorre de sangre para después multiplicarlo por el área y así calcular el volumen eyectado y finalmente por frecuencia cardíaca estimar volumen sistólico. Ujú. Aquí yo no quiero estimar eso. Aquí, ¿qué queremos estimar? La variabilidad. Entonces, ahorita vamos a hablar del concepto de variabilidad para que entendamos un poquito dónde, a pesar de lo que tenemos en el mercado de la ciencia, por eso vamos a salir de esta clase con más dudas de que esto realmente funcione. Que ese es mi papel acá, ponerlos como en el escenario de, venga, ¿debemos seguir confiando tanto en esto o son herramientas adicionales que debemos complementar con el resto de cosas? Ese es mi papel acá. Mi papel no es decirles, sí, es ese. No. Ya creo que se han dado cuenta que ese es parte del ejercicio acá, ser un poco críticos con esto. Entonces, por eso el concepto de variabilidad aquí es fundamental, ¿sí? Entonces, si uno se va a eso, uno dice, ok, entonces vámonos con el PTI en el arco, en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Vámonos con la variabilidad del de origen de todo el punto, que es gasto cardíaco. O vámonos directamente a gasto cardíaco medido por eco, ¿cierto? Y miramos la variabilidad Sí. y dejamos la pelea y dejamos de buscar más vainas en otros puntos del cuerpo si ese es el problema. Ahora, ¿qué pasa con la femoral? ¿Cuál ha sido el problema con la femoral? O sea, ¿cuál es
¿Cuál es el origen del problema con la femoral? ¿Por qué la femoral no te gustó? Estoy dejando ahí en stand-by porque ahorita voy a remontarme a los años 60, 50, 70, que es donde arranca el problema. Y 80 años después todavía no lo tenemos resuelto. ¿Cuál es el problema con la femoral? Pues la técnica de medición, más que todo, ¿no? Porque, ¿Qué pasa con la técnica de medición? pues, por ejemplo, si usted va a hacer una evaluación de elevación pasiva, que es uno de los goles estándar en... Ponga ahí uno de los estudios de femoral y váyanos explicando qué pasa con eso. Pues la elevación pasiva de las piernas Ahí dice carótida. y femoral. Ah, Carótida y sí, 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 femoral. sí, 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 perdón. Al hacer la elevación pasiva de las piernas y hacer la medición ahí misma, pues no la estamos comparando con nada, ¿no? O sea, se está haciendo, sí, o sea, no estamos mirando como tal lo que deberíamos buscar, que sería el gasto cardíaco, sino pues estamos viendo solo la velocidad en la femoral, que al hacer la elevación pasiva de las piernas y la angulación y todo eso, yo no lo veo como factible hacerlo así con esa técnica, es lo que pienso de eso. Pero ¿cómo así? Si yo tengo el paciente a 45 grados sentado inicialmente, ese es el punto cero, Ujú. ¿cierto? Tiene las piernas a 0 grados sobre la camilla. Sí. Tiempo 2, acuesto el torso del paciente, lo acuesto a 0 grados, o sea, sobre la camilla y le levanto las piernas, Ujú. ¿cierto? A 45 grados. Tiempo 3, le vuelvo a poner las piernas a 0 grados y el torso otra vez lo siento al paciente. ¿En qué momentos hice las mediciones? Pues en el tiempo 1 y en el tiempo 3. Yo no le mido la femoral mientras tiene las piernas levantadas. No es necesario. En ese momento no es necesario hacer ninguna medición en ninguna de las pruebas. Sí. Entonces lo que tú dices queda desvirtuado. Ok. Porque tú tienes hasta 2 minutos. Técnicamente sería la mejor respuesta desde el primer minuto. Ujú. El 95% de las respuestas la encuentras allí. Ah, quiero coger, perdón, el 98% los cogen, no, el 95% los coges en el primer minuto y el 98% de las respuestas las coges hasta el minuto 2. Entonces tienes hasta 2 minutos para coger las mediciones de los que van a responder después de que lo sientas. Eso quiere decir que lo que dices no es real y no tenés que medirle nada mientras tienes las piernas levantadas. Ya. O sea que eso no es una limitante. Ok. El origen del problema de la femoral es que se midió habiéndole infundido líquidos al paciente. Se Mm, midió antes y después de infundirle líquidos al paciente. sí, Las ya se la... fórmulas exactas es así. Las fórmulas de femoral fueron evaluando qué tanto cambiaba el flujo antes y después de ponerle líquidos al paciente. O sea, ¿ya para qué? Ya Sí, ya para qué. le puse líquidos al paciente, ¿cierto? Entonces, hace falta es validación, pero sin ponerle líquidos al paciente. Entonces, todavía nos faltan datos sobre la femoral. Ya. Entonces, no desvirtuemos toda la femoral. Bueno, Ya, eso es lo que sucede con la femoral. Nos hace falta ir un poquito más allá. O si ya hay datos, pues puede que ya haya datos. Pues el punto es ese. ¿Listo? No ya. sé si Brian tenga algún concepto adicional allí. No, pero estuve mirando eso y planteando eso, pero es que es imposible, pero imposible. Pero sí difícil porque en todos los escenarios, por ejemplo, en los escenarios pre o post quirúrgicos, los pacientes van a tener líquido, entonces va a haber, ¿cierto? Tú lo que acabas de decir, un sesgo, y no vamos a poder evaluar esa parte bien. Es lo que yo estaba como tratando de montar o investigar alterno estos días, pero Pero eso pasaría para cualquier prueba de respuesta a volumen. sí. Sí, Eso no solo sería para la femoral, eso sería para todos los pacientes en ese escenario, pasaría exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es el punto que queda acá? Y acá entonces me voy a remontar a, ¿ustedes saben cuándo un cambio en el valor de hemoglobina es significativo? O sea, cuando usted dice, uy, le cambió la hemoglobina a este paciente, hagámosle algo. cuando tiene inestabilidad, ¿no?
Pues, No hablemos del contexto clínico, hablemos de netamente el número. Cuando uno dice, uy, le cambió la hemoglobina, o sea, cuando usted dice, mi paciente tenía 10 de hemoglobina y ahora le salió el nuevo control de hemoglobina, le bajó, y usted dice, uy, cambió la hemoglobina. Ese cambio de hemoglobina, ustedes dicen, este man se enloqueció, estamos hablando de ecografía y ahora va a empezar a hablar de hemoglobina. No me he enloquecido, estoy hablando del concepto de variabilidad, de cambio, pero voy a empezar hablando por algo que es súper frecuente, pero que estoy seguro que lo usan, pero no se han dado cuenta de lo que usan, a pesar de que lo usan. Entonces, cuando uno dice, le cayó la hemoglobina, es significativo, voy a hacer algo. Y cuando bajó la hemoglobina, y ustedes dicen, ah, no, eso es el cambio normal que yo esperaría, déjelo quieto. ¿Cómo definen ustedes ese cambio como significativo? Si no saben, no pasa nada, estamos aprendiendo. No sé, 1 gramo, profe, no sé, no tengo otro dato. O sea, si cae de 18 a 17, es lo mismo que si cae de 9 a 8. no, cuando... No. No sé No, ¿no es cómo. cierto? Listo, entonces la respuesta es sencilla. Es el resultante después de una cosa que se llama el cambio de referencia, ¿sí? Que después de una fórmula, que si les interesa el dato, porque eso es un dato de laboratorio, es después de coger ese numerito que es un cambio de referencia del 2 al 3%, termina, después de ponerlo en esa fórmula, teniendo en cuenta el contenido arterial de oxígeno, no sé qué, el contenido venoso de oxígeno, no sé qué, termina siendo un cambio significativo de la hemoglobina, es cuando cambia alrededor del 10%. Entonces uno dice, ah, ok, entonces si tiene 10 de hemoglobina, que cambió el 10%, es que cambió 1 gramo. Es decir, si cayó de 10 a 9. Entonces mi paciente tuvo un cambio significativo de la hemoglobina. Si tiene 10, que la próxima hemoglobina caiga acá por debajo de 9. O sea, de 1 gramo. Es decir, un 10% de 10. Si tenía 15, 10% sería 1.5. Es decir, si cayó de 15 a por debajo de 13.5. ¿Sí? O sea, un 10%. Esos cambios en todo lo que se haga que ver con mediciones en medicina son muy importantes porque eso es lo que le indica que todas las mediciones tienen una variabilidad normal o esperada. Todas las mediciones en salud y de hecho en todos los fenómenos tienen una variabilidad esperada. Ustedes se han puesto a mirar un monitor con toda seguridad y ustedes ven que hay algo de hecho incluso cuando ustedes están viendo un monitor que con toda seguridad les va a llamar la atención. Cuando un paciente tiene una frecuencia cardíaca fija, ustedes dicen, ve este paciente tan raro, esa frecuencia cardíaca fija, ese paciente va a morir. Cuando un paciente tiene 120 cardíaca fija, ese paciente se va a morir. Lo normal es que el monitor cambie 110, 111, 113, 110, 115, 116, 111, 120, 113. El monitor siempre te va a dar ese cambio. Y si no lo han notado, pues los invito a que lo miren. Porque siempre hay una variabilidad. Y esa variabilidad es lo normal, que es lo que aparece en los libros de fisiología como el balance entre el simpático y el parasimpático, ¿sí? Para el efecto de cardiovascular. Pues lo mismo pasa con el gasto cardíaco. Hay una variabilidad normal. Ustedes se han preguntado de dónde viene lo del tema de la variabilidad del gasto cardíaco, de que consideremos respuesta a volumen un 10, un 12, un 13 y un 15%. Las observaciones. Sí, pero ¿por qué no es un 20? ¿Por qué no es un 22? ¿Por qué no es un 26? Porque pues ya en esa variabilidad, cuando hacen las regresiones como logísticas y hacen los análisis estadísticos, pues son los que más se correlacionan, ¿no? Este es bueno para echar cuento, ¿no? No, pues, eso dicen los estudios, muestran eso, ¿no? Que muestran variabilidad del 18, no se correlaciona. 15% sí se correlaciona. ¿Brian se acuerda o no? No, profe, no, pero pues si vamos a echar cuento, me imagino que está por encima del valor de variabilidad. Entonces, si ya dice 10, es 14, 15.
Pero no, no es echar cuento, vea. Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Listo. Cuando empezaron a evaluar las técnicas de gasto cardíaco, una de las primeras, el método de Fick, y después empieza las mediciones de termodilución, ¿sí? Empiezan a ver, a comparar, ¿cierto? Entonces, algo el estándar, el método de Fick, pero entonces necesitamos uno diferente que sea más fácil de aplicación para poderlo trasladar al contexto clínico, etcétera, etcétera. Entonces surgen las técnicas de termodilución y las otras técnicas de medición de gasto cardíaco. Entonces empiezan a aparecer estudios, y eso que este es un poquito más nuevo, este es del año 82, pero este es el que empieza a comparar y muestra cómo, cuál es el impacto en la variabilidad de las mediciones. Si yo lo mido una sola vez, la termodilución, ¿qué tanto es de diferente al método estándar, que es el método de Fick? Y pues resulta que si yo lo mido una sola vez, es decir, yo hago una termodilución, la diferencia entre esa medición de termodilución contra el método de Fick es del 22 y hasta el 26% diferente. Es decir, yo puedo decir que tiene gasto cardíaco de 10 con método de Fick y con la termodilución puede ser de 12. Pero si yo hago tres mediciones por triplicada, la termodilución, o ustedes por qué creen que cuando hacemos termodilución con el pico, que uno le dice al jefe, el jefe tiene que hacer 3 termodiluciones? Eso no es porque sí, porque hoy me desperté y dijeran 3, no, es porque con 3 la variabilidad de esas 3 mediciones promediadas contra el método Gold estándar, que en este caso es el método de Fick, era la menor posible y está alrededor de entre 10 y 13%, promedio 12. Y fue la más baja que se logró. ¿Listo? Entonces la variabilidad normal, haciendo 3 mediciones del gasto cardíaco, es del 10 al 13%, o sea, promedio 12. Esa es la variabilidad normal de un paciente. Y eso viene de este estudio. ¿Listo? Y acá están los datos y acá les muestro. Y acá están cómo lo hicieron, etcétera, etcétera. Y por acá está la regresión, cómo la hicieron. La regresión no, la correlación, cómo la hicieron, método de Fick contra termodilución. ¿Listo? Y se los puedo compartir para que tengan ahí el datico. Y este es el fundamento de por qué, de dónde viene eso, que un incremento, o sea, es que el gasto cardíaco, eso del 10%, y por eso por eso puse el número, 10, 12, 13 y otros dicen 15, porque hay otros datos después de este que hablan del 15. De ahí viene que es un incremento del gasto cardíaco por encima de esos valores, hablan de un incremento que está por encima de la variabilidad normal del gasto cardíaco. No significa respuesta a volumen, significa que el gasto cardíaco sube. Si usted le hace cosquillas al paciente, si usted asusta al paciente, si usted hace un poco de cosas al paciente, que suba más de eso, está por encima de lo que la prueba le está diciendo que va a pasar de forma normal y natural por hacerle la prueba. Punto. Ahora, ojo con esto, ahora, miren lo que sucede con estudios un poco más grandes. Esto es pura fisiología que la podemos medir con ecografía. Miren lo siguiente. Miren lo que sucedió cuando hablaron de reproducibilidad. De lo mismo, ¿sí? Termodilución, reproducibilidad. ¿Y qué reproducibilidad? ¿Qué tanto se desviaba del promedio de la medición? Se pueden desviar en 7, 7.5, 3, 2, 1.7, 8.5 es lo máximo que uno se puede desviar del valor real del paciente en las mediciones. Entonces, si yo digo que mi paciente tiene un gasto cardíaco de 10, en realidad puede ser 10.8. Las mediciones. ¿A qué voy con todo esto, muchachos? Eso es con los métodos invasivos. ¿Qué pasa con gasto cardíaco? Ahora sí voy a entrar. Empecé con hemoglobina, ahora sí me voy a meter con el ecocardiografía. ¿Qué pasa con gasto cardíaco? Un experto
cuando usted lo pone a medirle el gasto cardíaco a alguien, latido a latido, latido a latido, latido a latido, y le dice, mídame cada BTI de un trazado, por ejemplo, de 30 o 40 BTIs, la variabilidad que tiene esa persona experta midiendo esos BTI, la variabilidad que tiene esa persona midiéndolo, el experto puede estar alrededor del 8%. Es decir, que si yo hago un estudio poniendo respuesta a volumen por encima del 8% con ecocardiografía, eso puede ser el criterio de respuesta a volumen entre expertos. Entre menos expertos, 14%. Conclusión. Dígame en cuánto de esos estudios que se leyó Carlos, que ha leído Brian, etcétera, les han indicado el nivel de experticia de las personas que han hecho estos estudios y que han evaluado o estratificado los niveles de respuesta a volumen con base en el nivel de experticia y la respuesta a volumen con base en el nivel de experticia. Ninguno lo ha hecho así. Ninguno ha tenido en cuenta que la respuesta a volumen es sensible al nivel de experticia de la persona que lo está midiendo. Eso con gasto cardíaco. Gasto cardíaco. Ojo que estoy hablando con BTI. Ahora, dígame en cuánto de esos estudios le han dicho cuál es la variabilidad normal de la velocidad de la braquial. No. Dígame en cuánto de esos estudios le han dicho cuál es la variabilidad normal, ya entienden qué es variabilidad, la variabilidad normal en la arteria braquial, en la arteria radial o en la arteria femoral. No lo sabemos. Entonces, buscar un punto de corte para predecir respuesta a volumen de la manera como se estaba buscando, pues va siempre a dar valores que son difíciles de interpretar. Por eso hacen un metaanálisis y encuentran o heterogeneidad, o en algunos sí funciona, en otros no funciona. Lo coge un experto, un pelado que sí sabe mucho de ecocardiografía, le funciona. Cogen a un pelado que no es tan experto, pero que hizo un curso, a ese no le funciona. Lo coge uno que tiene entrenamiento intermedio, a veces le funciona, a veces no le funciona. Ahora sí me hago entender por qué la ecografía tiene tantos problemas para que realmente nos vaya a funcionar como única herramienta. ¿Me hice entender con lo que les acabo de explicar de variabilidad de la prueba? Sí. Sí, señor. Entonces miren todos los detallitos que hay detrás. Obviamente esto es a un nivel de mucha profundidad, pero hombre, ustedes son fellows. Esto es lo que ustedes tienen que tener, el alcance de esta información para entender qué es lo que están utilizando y cómo lo utilizan de la mejor manera. ¿Sí? Cómo integran todo este conocimiento para la mejor toma de decisión. No estoy diciendo que no funcione. Estoy diciendo es, conozcan estos conceptos de los años 60, 70, para que sepan cómo van a utilizarlo y cómo criticarlo, no para destruirle un artículo ni mucho menos, sino para, venga, quizá este sea menos malo el dato o este dato lo podamos utilizar de esta mejor manera para poder sacar la mejor utilidad posible de esta herramienta. O de pronto, y de todas las que hay, quedémonos con el gasto cardíaco. Pero quizá el punto de corte sea, o ustedes mismos busquen su punto de corte, de pronto ustedes encuentren, como uno de esos estudios dice, vea, si usted mide el gasto cardíaco, lo tiene que medir por triplicado, para que el respuesta a volumen lo puedan definir, o variabilidad de gasto cardíaco lo puedan definir como un punto de corte de 10, 12 o 13%. Pero si solo miden uno, tendría que ser punto de corte 22%. Dígame en qué estudio han cogido punto de corte 22%. Ninguno, pues porque ninguno se ha leído este estudio. ¿Listo? Entonces, eso es lo que les quería traer adicional para con este tema, que son conceptos muy interesantes para mejorar cada vez más la precisión de sus mediciones en la toma de decisiones.
Esto no es hacer pocos por hacerlo, no es porque sea pocos, entonces, así como el fast que es fast, fast, entonces hágalo rápido. No, no se trata de hacerlo rápido, se trata de hacerlo bien hecho. Y eso es lo que yo espero de ustedes. ¿Queda claro lo que les acabo de mencionar? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario con lo que les acabo de ilustrar? No. Bueno, muy bien. Entonces, descansen. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, No, profe.